¡Vamos! ¡Qué bonito es volar a las 10 de la noche! 10:20. Exacto. Oigan, pues ya estamos aquí en este momentazo que es el buzón de dudas, que tanto nos gusta y por supuesto a toda la gente la invitamos a que nos escriba a través de nuestras redes. En el hashtag buzón de dudas, hashtag diversidad CDMX, a través de nuestro Twitter, @capital_21. ¿Y qué les parece si vámonos ya a la pregunta que tenemos aquí? Directo. Es de Facebook, por cierto, esta pregunta y dice así. El mes pasado compré el número de National Geographic dedicado a la revolución del género. Honestamente, glosario me dejó más confundida. ¿Ustedes mismos entienden todas las diferencias? ¿Tanta diferencia no termina por dividir y debilitar su lucha? Uy, ¿puedo decir algo? Arranca, Creo por que favor. más que dividir y debilitar la lucha, pues es algo que nos hace crecer, ¿no? Porque alimenta más todo el colectivo. O sea, justo es como la diferencia de razas, ¿no? No todos, o sea, no porque haya cada vez más, ¿no? Claro. Afroamericano, asiático, latino, americano, bla, bla, bla. Pues lo padre de esto es justo que todo esto llene este abanico de opciones, ¿no? De diversidades. Y creo que eso está padre, que aunque sean minorías, cada una tiene sus propias necesidades. Sí. Y que todos nos cuidamos, yo te cuido, tú me cuidas, ¿no? Que hagamos este Que colectivo creo cada que vez eso más grande es para lo eso. importante de entender que si bien la evolución del movimiento LGBT ha sido, digamos, como de los 60 para acá, a través de estos años se han ido individualizando las letras para entonces entender justamente lo que decías. Visibilizarlas, No, visibilizarlas entonces. y tener que hay necesidades ¿Sabe cuáles son? específicas. Exacto. Justamente lo que hablábamos hace rato de quizá un niño, un bebé intersexual no merece ser mutilado a temprana edad, más bien que se desarrolle y descubra por sí mismo qué identidad o Además, cómo es, ¿no? tantas etiquetas, ¿no? Nos permiten estudiar cada género, digamos, ¿no? Por cada ponerlo. rubro. Entender cuál es la diferencia del medio, Entonces, pero estar claro. qué es lésbico, gay, transgénero, travesti, transexual, Bisexual. intersexual. Y uno lo va estudiando, lo va viendo, lo va desmenuzando para terminar en que todos somos un todo. Claro. Y eso Oye, es lo importante. La lucha continúa, digamos, defender esta diversidad que es tan importante, visibilizar. Es que imagínate, hace tanto tiempo, ¿no? La gente lo único que podía ver más allá de sus ojos y difícilmente era gay, ¿no? O sea, si no eras hetero, lo único que podías hacer era gay. Pero ahí estás hablando solamente de una orientación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya tienes identidad de género, cuando ya hablas también de una orientación, cuando hablas de tantísimas cosas que aparte necesitan, por ejemplo, ¿no? La letra T, ¿no? O sea, ya en cuestión de salud, de exigir que te paguen tratamientos, y eso que no se puede quedar nada más como que son gay. y que o son no sé, diferentes Es necesidades, importantísimo que efectivamente. se abra este abanico. Pero creo que básicamente cabe resaltar y señalar que todos somos una diversidad, incluyendo a los heterosexuales, ¿no? Por Que también supuesto esa que es también. una parte que ¿saben qué pasa, chicos? Que hay muchas necesidades específicas quizá de relaciones hombre-mujer directamente que están dadas por sentado y que también tendrían que ser analizadas y con sus necesidades específicas. Y como es la norma, quizá, La pues mayoría. nadie se detiene a reflexionar su propia heterosexualidad, ¿no? Entonces creo que no nos debilita, más bien nos enriquece. Exactamente. Así es, y justamente ahorita que estamos hablando de eso, yo los quiero invitar, señoras y señores, a que se queden en su sillón de casa y vean la historia de vida que tenemos preparada para ustedes a continuación. No le cambien. Y vamos con lo que sigue, y lo que sigue es nuestra historia de vida. Y tenemos la fortuna de contar con el testimonio de Laura Inter, que es una chica que fue quien creó este portal del cual hemos hablado todo el programa, que se llama Brújula Intersexual. Y este testimonio dice así: nací con lo que los médicos llaman genitales ambiguos. Más tarde me diagnosticaron con hiperplasia suprarrenal congénita, HSC, en su forma no perdedora de sal. Afortunadamente no fui sometida a cirugías genitales, pero sí a reiteradas revisiones en mis genitales desde que tenía 1 año de edad y hasta la adolescencia. Esos momentos en donde el médico tocaba y observaba mis genitales fueron muy humillantes y dejaron profundas cicatrices psicológicas que me ha costado mucho sanar. De pequeña, sospechaba que algo estaba mal conmigo, sino por qué tenía que ir frecuentemente al doctor. Aunque no sabía exactamente qué era lo que estaba mal, nadie me habló sobre mis diferencias. Nadie me dijo que tenía HSC.
ni me explicaron exactamente para qué eran los estudios de sangre, ni las radiografías, ni las revisiones genitales. Mi mamá, posiblemente igual de confundida que yo, a causa de la poca información proporcionada por los médicos, solo me ofreció una vaga explicación. Me dijo que los estudios eran para revisar mi crecimiento, que la medicina eran como vitaminas que me ayudarían a crecer y que las revisiones genitales eran solo para revisar que todo estuviera bien. En la adolescencia descubrí mis documentos médicos y junto con ellos los términos pseudohermafrodita femenino e hiperplasia suprarrenal congénita. Busqué los términos en internet y, como era de esperarse, solo me aparecieron páginas médicas. Toda esa información lo único que hizo fue que entrara en una depresión que duró años. Esa información hizo que creyera que estaba enferma, que mi cuerpo no era el adecuado y que tenía que modificarlo. Me costó años de investigación y trabajo encontrar información confiable relacionada a la intersexualidad. Información que estuviera escrita por personas intersexuales. Cuando la encontraba, usualmente estaba en inglés. Leía los artículos con un diccionario en mano. Era muy complicada porque no dominaba el idioma, pero cada artículo me ayudaba de alguna forma a sanar. Encontré historias de personas intersexuales y me identifiqué totalmente con ellas. Sentí que no estaba sola. Incluso encontré una página llamada Bodies Like Ours, en donde había foros. Y ahí fue donde hice mis primeras preguntas. Pero la barrera de la lengua era muy grande. Poner mis complejas experiencias y preguntas en palabras de un idioma extranjero resultaba sumamente complicado para mí. Aún así me ayudó mucho. Era la primera vez que hablaba con otras personas como yo. Entré a estudiar inglés. Cada vez se me hacía más fácil leer los artículos y las historias en ese idioma. Pero quería conocer a otras personas intersexuales que hablaran mi idioma y que vivieran en mi país. También deseaba que esa información tan valiosa estuviera disponible y que fuera tan fácil de acceso para todas las personas intersexuales de habla hispana, para que les ayudara a sanar. Es entonces que mi pareja me animó a abrir una página sobre el tema. Así comenzó el proyecto Brújula Intersexual. Curiosamente, Brújula Intersexual inició un día después del Día de la Visibilidad Intersexual, el 27 de octubre del 2013. En ese entonces no sabía que existía un día en que se celebrara la intersexualidad. Comencé compartiendo la poca información que había encontrado en español, pero pronto comencé a traducir del inglés textos e historias que tanto me habían ayudado. El proyecto fue creciendo cuando personas intersexuales de habla hispana, sobre todo de México, comenzaron a acercarse. Apreciaban tener disponibles artículos e historias en español que hablaran de la intersexualidad sin patologizarla. Con el tiempo, compartiendo sus historias, incluso yo compartí la mía. También se acercaron académicos que ofrecieron su ayuda y empecé a tener contacto con otros activistas intersexuales de diferentes partes del mundo. Fue así que Brújula Intersexual creció más y más gracias al apoyo de muchas personas, en especial de personas intersexuales que han confiado en mí, muchas de las cuales son ahora grandes amigos. Hoy día, el proyecto abarca la traducción de textos del inglés al español y en ocasiones del español al inglés. Publicamos artículos originales en español y también historias de personas intersexuales de varios países de habla hispana. Esto ha contribuido a generar una comunidad de personas intersexuales en México y en Latinoamérica. Todo esto me llevó a darme cuenta de los problemas que enfrenta la comunidad intersexual global, pero también las particularidades de la experiencia intersexual, principalmente en nuestro país. Laura Inter, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia y quiero que sepan que este texto va a estar colgado en nuestras redes sociales. Así es que chéquenlo, por favor. Qué nutritivas resultan estas historias de vida. Y bueno, ahora vienen estos 30 segundos, bueno, que son como 90 porque cada quien pasamos, que se llaman ¿Qué te traes? En donde nosotros les recomendamos algo que ustedes puedan ver, acudir o disfrutar desde la comodidad de sus casas. Empezamos con Ego. Y yo les traigo un libro, El Chico de Oro, de Abigail Tartelín.
narra la historia de Max Walker. Es un niño fantástico, rubio, todo mundo lo quiere, sus papás lo adoran, es buen hermano, buen hijo, en fin, todo es perfecto. Él pertenece a la esfera política y todo está a punto de cambiar porque tiene un secreto intersexual que alguien más lo conoce. Así es que ya saben, El Chico de Oro de Abigail Tartellini. Señoras y señores, como ya lo habían mencionado en el buzón de dudas, mi ¿Qué te traes del día de hoy? Está dedicado a la revista de National Geographic, que afortunadamente considera que ya es un momento oportuno de que se den a conocer todas las letras de nuestro colectivo. Es por eso que en enero del 2017 lanzó una revista que se llama Revolución de Género, donde por primera vez sale en la portada el rostro de una chica que se llama Avery Jackson, y ella es una chica trans que dice: lo mejor de ser chica es que ya no tengo que ser chico. ¿Quieren conocer más acerca de esto? Escríbanme en Twitter y les comparto parte de esta información. Navegando entre lo que debe de ser masculino o lo que debe de ser femenino, The House of Machos es la casa de voguing más famosa y más antigua de la Ciudad de México. Se reúnen en el Hemiciclo a Juárez y en la Alameda para prácticas públicas. Búsquenlos en Twitter y en Instagram como The House of Machos. Y bien, esto se ha acabado. ¡No digas! ¿Cómo que se acabó? Johnny, no me digas eso. Voten por favor por su favorito, sigan nuestras redes sociales, también pueden encontrar Con el hashtag Diversidad CDMX. a mí en @SheilaFerrera. Tú Yo, bueno, @la_supermana. y @Johnny Carmona. Recuerden que cada una de las letras, incluida la heterosexualidad, es importante y tienen necesidades específicas. La invisibilidad de la intersexualidad debe de acabar. Claro que sí, cada vez hay más información, compártanla, el boca a boca es muy importante, investiguen en internet, hay muchos libros, hay muchas páginas, cualquier cosa que necesiten, pregúntenos por ahí para buzón de dudas, y nosotros los compartiremos. ¿Y esta página cómo se llama? Brújula Intersexual. Exactamente. De Laura Inter, claro. Exactamente, de .wordpress. Así es que nos vemos el próximo miércoles 10 de la noche aquí en Capital 21, Ciudad ¿Dónde te ves? ¡Los esperamos! ¡Ya! Vean la repetición de YouTube también, cuando quieran, donde gusten, compartan links.